mí, como periodista, es un honor estar en compañía de personas que llevan décadas de lucha por la verdad, que es la materia prima de la justicia, creo yo, así como es el compromiso y la búsqueda del periodismo. La matriz de opinión con la que con la que han cubierto como con un mantel los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia se puede representar en una frase que tal vez es la frase más citada: defendiendo la democracia, maestro, que es como responde el coronel Luis Alfonso Plazas Vega a la pregunta que le hace el periodista Hernando Corral sobre qué están haciendo en ese momento en la operación militar de retoma del Palacio de Justicia. Defendiendo la democracia, maestro, es como decir defendiendo las instituciones. Esa sería la traducción. Pero lo que pasó fue exactamente lo contrario. La democracia fue arrollada, como dice Viviana Kristichevich en el prólogo de este libro. Precisamente por la manera como se hizo la retoma, el Estado de Derecho se debilitó. Ella dice, y abro comillas, una breve cita de este libro: con los tanques, las llamas, los muertos, el mensaje fue arrollador para la democracia. Valía más sofocar una toma temeraria que preservar la vida de personas y la institucionalidad. O sea que no fue ninguna defensa de la democracia, maestro. Hasta hoy siguen vigentes las complicidades, sigue vigente el silenciamiento, las amenazas a la prensa y el exilio de familias enteras siguen vigentes 33 años después. O sea que la pista que se investigaba es la correcta. Quiero darle la palabra a Marcela Briceño Don, redactora de la del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia y mano derecha del entonces magistrado presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla. Marcela Briceño Don nos va a hablar sobre este libro de Rafael Barrios, El Pacto del Silencio, en la coyuntura de la Comisión de la Verdad que está por arrancar, si es que nos dejan. Le voy a dar a Marcela 10 minutos y después conversamos. Oigamos sus reflexiones sobre perdón y reconciliación y aquello que siempre hay que estar repitiendo: ¿qué significó el Holocausto del Palacio de Justicia? Marcela. Muchas gracias, Constanza. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero, sea decir gracias, Rafael. Gracias por tu trabajo de tantísimos años, por tantas enseñanzas que nos has dado a todos, y gracias muy especialmente por escribir este libro. Y en ese sentido quisiera referirme en dos sentidos a la trascendencia y a la importancia que tiene en la actual coyuntura, como mencionaba Constanza, este libro. Lo primero, los hechos del Palacio de Justicia, probablemente muchos y muchas de los que lo vivimos en ese momento, que vimos por televisión en directo la transmisión del horror, de cómo entraban los tanques al Palacio de Justicia, de cómo se incendiaba el palacio. Entonces, hace 33 años muchos ya sabíamos qué era lo que había pasado en el Palacio de Justicia, y luego empezamos a corroborarlo tristemente con el paso de los años. Sin embargo, como lo evidencia claramente Rafael en su libro, y como lo hemos vivido durante todos estos años, esa verdad que desde entonces se conoció se ha ido ocultando, y por eso el título del libro, El Pacto del Silencio, es tan diciente, a pesar de todo lo que se ha conocido, a pesar de fallos judiciales, a pesar de una comisión de la verdad específica para los hechos del Palacio de Justicia, de los esfuerzos de tantas y tantos operadores judiciales, particularmente en los últimos años. Seguimos sin que se logre interiorizar este sentido de la verdad
del Palacio, y en esa medida es muy importante el libro. El libro recoge muchas de esas historias que ya conocemos, muchísimas, mucho de los expedientes judiciales, mucho de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Comisión de la Verdad, y tiene otros valores agregados muy importantes que evidencian la importancia de seguir construyendo memoria, de seguir trabajando en esto. Los esfuerzos no se agotan ni en las decisiones judiciales, ni en los informes de la Comisión de la Verdad, ni en el actual, ni en el que vamos a tener dentro de unos años, porque siguen evolucionando. En tu libro hay capítulos tan impactantes como el relacionado con Ana Rosa Castiblanco, con las declaraciones del conductor del señor Buitrago, en relación tanto con Ana Rosa como con otras personas que fueron víctimas del Palacio, y la verdad se sigue construyendo. Digamos, creo que uno de los retos fundamentales que tu libro aporta y que tenemos que seguir aportando todos es no dejar de seguir descubriendo los hechos que están pasando y que siguen pasando, y que se saben nuevas cosas en relación con el Palacio. El libro tiene varias ventajas, y hoy vemos mucha gente joven acá. Tiene muchas ventajas, como que su lectura es fácil, no es la pesadez de leer uno decisiones judiciales o cosas muy complejas. Es un libro que se lee fácil, un libro que casi que como rayuela puede leerlo uno en el orden que quiera, y va a encontrar siempre elementos muy valiosos y va a comprender bien lo que tiene, que es importante. Y eso tiene que ver de nuevo con este contexto de sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, particularmente con la Comisión por hacer pedagogía. Es fundamental que textos como estos no solamente se conozcan, se divulguen, sino que se puedan incorporar en el material para el que va a trabajar la Comisión de la Verdad. Hay muchísima literatura sobre Palacio de Justicia. Este libro es un valor agregado muy, muy importante para eso. Volviendo al tema de Comisión de la Verdad, tuvimos una Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia específica, una comisión absolutamente sui generis, creada por la propia Corte Suprema de Justicia, uno de los dolientes del Holocausto de Palacio, sin un marco legal de referencia, pero que tuvo una suerte de legitimidad importante por razón de quienes eran los comisionados de la verdad, todos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Fue un trabajo hecho a pulso, con aciertos y desaciertos, creo con lecciones aprendidas para la Comisión de la Verdad que viene, y en ese sentido uno de los puntos más importantes y más valiosos que tiene Rafael en su libro, y que ojalá incorpore la Comisión de la Verdad, lo procuró hacer la de Palacio de Justicia, que ojalá lo incorpore la Comisión de la Verdad, que va a iniciar sus tareas pronto, es la mirada humana a las víctimas, es mirar la integralidad de las personas, es mirar su entorno, es mirar su grupo familiar, es entender la afectación de todas las personas que estaban alrededor de las víctimas directas, y el acompañamiento permanente, no solo el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si quieres. Sí. Ok. Bueno, nos acompaña ahora Sandra Beltrán, que supongo estaba colapsada con la entrada a la feria, que es una locura. Ok. Bien, Sandra, bienvenida. Estamos arrancando recién hablando un poco sobre el libro de Rafael y relacionándolo un poco con el trabajo de la Comisión de la Verdad que se hizo para el Palacio de Justicia y de la Comisión de la Verdad que nos espera. Vale, ya, un segundo, estaba callada. Sí. Ahora, un poco la pregunta, si se escucha ahora atrás bien. Ok. Hola. ¿Así se oye mejor de repente? Ok. Uno de los temas muy importantes es cómo se va a incorporar este relato que conocemos muchos porque lo vivimos y lo presenciamos, muchas personas porque fueron víctimas y muchos porque en el desarrollo de estos 33 años se ha tenido mucha información. ¿Cómo incorporar esa verdad
al trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cómo lograr que ese impacto que en su momento tuvo a finales del 2009, la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, realmente se interiorice en la sociedad colombiana, se comprenda realmente qué es lo que pasa, se enriquezca con todos estos nuevos hallazgos, con estos nuevos aportes, se logre incorporar en el pensum educativo en los colegios, que la gente, que las jóvenes y los niños y niñas que están hoy estudiando entiendan y conozcan qué fue lo que sucedió en el Palacio. Todas esas cosas son muy importantes para crear una memoria verdadera, para procurar la reconciliación que tanto se necesita, y esa reconciliación no va a llegar si no hay la verdad real, si no hay el reconocimiento, que es uno de los componentes fundamentales de este sistema integral, en el que confiamos que haya realmente ese reconocimiento de las responsabilidades de tantos hechos atroces que se cometieron en su momento en Palacio de Justicia y que siguen muchos de ellos en la impunidad. Aquí vivimos una sucesión, y con esto termino, Constanza, vivimos una sucesión de decisiones, primero una parálisis judicial durante muchísimos años, este silencio absoluto, luego gracias a que la Fiscalía inicia su trabajo, que luego hay jueces y juezas valientes que continúan el trabajo, hay fallos judiciales de especial trascendencia, hay la Comisión de la Verdad con un informe contundente, hay una sentencia muy valiosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego cuando sentimos que este panorama va consolidando una versión seria de lo que pasó, más completa, más compleja de lo que pasó, pues vienen los retrocesos, lamentablemente, con decisiones judiciales internas que no son fáciles de explicar, en las que se absuelve responsabilidad o se reinician procesos que luego se están deteniendo en las instancias judiciales actualmente. Entonces, ¿cómo lograr que los órganos del sistema integral, tanto en materia de justicia como en materia de memoria, tanto la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas como la Comisión de la Verdad, pueden aportar para esta verdad? Y este es un gran aporte para eso. Rafael, gracias. Muchas gracias, duraste exactamente 10 minutos, como habíamos pactado. Para que, mientras Sandra se recupera del gentío, bienvenida, entrañable Sandra Beltrán, quiero darle la palabra a nuestro autor, el abogado Rafael Barrios, que nos hable sobre su libro, La campana del silencio, que le da el título al libro El pacto del silencio y el laberinto de la impunidad. Toma el micrófono, a ver cómo nos va. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí contar con la presencia de ustedes, de mis colegas. Hoy tengo el privilegio de estar rodeado por la colega femenina, Sandra, que es víctima y hermana víctima del Palacio de Justicia, es hermana de Bernardo, y para mí de verdad que es un placer contar contigo en este evento. Por supuesto, Constanza y la doctora Briceño Dan. Bueno, el libro consta de varias partes. Está la parte humana de 4 víctimas: el magistrado Carlos Horacio Urán, 2 militantes del M-19 que participaron en la toma, el caso de Ana Rosa Castiblanco, los hijos Raúl y Claudia Esmeralda están por acá, y el de el boxeador José Vicente Rubiano, que no estaba en el Palacio de Justicia y es un poco retirado de ese sitio. Pero también el libro está apoyado en decisiones judiciales, tanto de Colombia como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, la Comisión de la Verdad. Ese proceso investigativo en Colombia duró inactivo por 20 años, a pesar del impulso de los familiares de las víctimas. Fue solo en noviembre
de 2005 que el fiscal de la época nombró a la fiscal cuarta delegada ante Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, que nos honra con su presencia. Ella reorganizó e hizo una búsqueda de lo que ya existía. Por ejemplo, el radiograma de la toma anunciada, los periódicos de la época que anunciaban la toma, y esa información fue corroborada por un informe de la Policía Nacional dirigido al comandante de la Escuela Militar de Cadetes. Pero también están las grabaciones de radio, que fueron muy importantes para establecer la verdad. Y ahí se daban instrucciones concretas de desaparecer a personas. Aquello de que si aparece la manga, no aparezca el chaleco, era una orden de desaparición contra Irma Franco Pineda, pero también de otras personas como Luis Otero, como Alfonso Yaquín, que estaba en el primer piso, y en el caso de Violeta, quienes los tres estaban heridos. Entonces, la orden en esas grabaciones era muy clara: arrasar, apurar y acabar con todo. Es decir, acabar con todo lo que se movía dentro del Palacio de Justicia. El informe del coronel Plaza Vega, que se encontró en las instalaciones de la Brigada 13. Todo esto fue actuación de esa fiscalía, de la Fiscalía Cuarta, donde Plaza dice: yo tuve contacto con los rehenes, pero además, ¿no?, hay que informarle a la opinión pública que los guerrilleros del M-19 incendiaron el palacio, ¿no?, que los guerrilleros del M-19 fueron los culpables de la toma. Y esa frasecita es la que ha quedado en las juventudes cuando uno pregunta sobre los hechos del Palacio de Justicia. Pero también dice en ese informe que el responsable de la toma, quien dirigió a los altos mandos militares, fue el presidente Belisario Bentancur. Más claro, pues, no canta un gallo. El libro azul que se encuentra, ¿no?, donde están no solo los Jorge e Irma Franco, sino también René Guarín, Cristina del Peral Guarín. Se le hacía inteligencia, igualmente Alfredo Vázquez Carrizosa, a los miembros del Comité Permanente de Derechos Humanos, a partidos políticos, doña Berta Hernández de Ospina, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Entonces había toda una serie de personajes de la política y movimientos sociales que eran perseguidos. Y el hallazgo de la billetera del magistrado Durán, que está en donde aparece su tarjeta profesional y su cédula. Es decir, una serie de documentos que fundamentan no solo el auto de detención, sino el llamamiento a juicio. Pero un dato curioso: estos documentos estaban encaletados, camuflados con otros nombres y en cajas de seguridad de la Brigada 13. ¿Puedes seguir hablando? Cuéntenos, bueno, cuéntenos de los guerrilleros, porque es un tema que hay que subrayar. Resulta que los guerrilleros, así hayan iniciado el asalto injustificable, tienen derechos humanos también.
Ese es otro aporte de tu libro. Sí. Quienes tenemos la capacidad de percibir físicamente el dolor de otras personas, sabemos que, y hemos sentido, el dolor de las familias de los guerrilleros, entre otras cosas porque ellos difícilmente se atreven a expresarse. Quiero que hablemos de eso precisamente por llevar la contraria. Sí, todas las personas que se encontraban al interior del Palacio de Justicia, tanto los empleados de cafetería, los y las visitantes ocasionales, los magistrados de las altas cortes y los integrantes del comando guerrillero del M-19, todos, absolutamente todos, tenían derecho a que se les respetara la vida e integridad personal. El hecho de que sean guerrilleros y estén participando de un acto violento no quiere decir que una vez que hayan sido puestos fuera de combate no haya que respetarle la vida o que estén mal heridos. Y lo que sucedió aquí era, y se oye clarito en las grabaciones militares, que era fumigarlos, acabar con ellos. Y se oye que, por ejemplo, Luis Otero sale con cédula falsa y va hacia la Cruz Roja y que su foto aparece en la página principal del Tiempo. Igual lo de Alfonso Yaqui, lo de Irma Franco, que sale con vida. Más de 60 testigos la ven en la casa del florero, donde llevaban a todos los que salían con vida del palacio. Y ese era un centro de tortura, un centro de interrogatorio. Y de allí los pasaban a guarniciones militares, ya sea a la Escuela de Caballería o al COICE, al Charri Sonano en el sur de esta ciudad. Y los desaparecieron, sencillamente saliendo con vida, en poder de agentes del Estado, fueron desaparecidos. Hasta hace poco se encontró el cadáver de Yaqui, el de Otero hasta ahora no se ha encontrado. Entonces, lo que quiero decir es que también la vida de los guerrilleros hay que respetarla, pero también los familiares tienen derecho a recuperar esos cadáveres, a que se entreguen esas usamentas de manera digna. En el caso Bámaca contra Guatemala, la Corte Interamericana condenó al Estado de Guatemala por desaparecer un guerrillero. Entonces, y en el caso del Palacio de Justicia, la misma Corte condenó al Estado de Colombia por desaparecer a Irma Franco. Entonces, sí hay derechos. Sí. Querida Sandra, por favor, cuéntanos de qué manera la desaparición de tu hermano Bernardo cambió tu proyecto de vida. ¿Qué hacías tú o qué pensabas hacer hasta el 6 y 7 de noviembre de 1985 y cómo te cambió ese proyecto después, a partir de ahí? Constanza, buenas tardes. Primero que todo, me disculpo por llegar un poquito tarde. Gracias a Rafael por la invitación. Para mí, como familiar de un desaparecido, es un honor estar aquí contando y ratificando un poquito de la historia. Le voy a contestar la pregunta de atrás, de adelante hacia atrás. Hoy en día, los conocidos y los amigos de la familia, incluidos los familiares del Palacio, como Raúl y Esmeralda, que están aquí hoy conmigo, se han dado cuenta y me dicen de que han visto un cambio en mí muy significativo a partir de que encontramos los restos de Bernardo. Y yo les decía que, claro, realmente el día que dejé a Bernardo en la urna, cerca a la bóveda de mi mamá, sentí que me habían quitado una carga de encima
que llevaba 32 años en mis hombros. Pero todavía la tengo un poquito pesada porque aún no conozco la verdad de dónde está Bernardo. Recuérdanos, por favor, la fecha en que te entregaron los restos de tu hermano. Pedimos que fuera el 4 de noviembre del año pasado porque es el día en que mamá falleció. Entonces para nosotros era muy significativo recibir a Bernardo el día en que mamá murió por una lucha que la llevó a la tumba. ¿Dónde estaba ¿Quién? tu hermano? Bernardo estaba en la cafetería del Palacio, trabajaba, de hecho hay pruebas dentro del proceso en donde cuenta una señora que va por la pega del arroz y que Bernardo se la daba todos los días. Ella ratifica que Bernardo está y que le da la pega del arroz ese día. Está la de Eduardo Mapson, que al entrar al ascensor frente a la cafetería sale un mesero. De acuerdo a la descripción de Eduardo, pertenece a Bernardo, ya que Bernardo era más alto que Jimmy, el otro mesero. Entonces es claro que Bernardo estaba dentro del palacio. Además quiero anotar que al comienzo de este proceso, cuando empezamos esta tarea, dudaban que nuestros familiares estuvieran dentro del Palacio de Justicia. De lo único que no han dudado y que siempre peleó Plazas Vega es que habían muerto en el cuarto piso. Después de que me entregan el informe de medicina legal, que estábamos en una sala con mis hermanos, los representantes y la comisión, entiendo yo el por qué el señor Plazas Vega siempre tuvo la certeza y la seguridad para decirnos que los desaparecidos de la cafetería estaban incinerados en el cuarto piso. ¿Por qué? Ahora le hallo la razón, él tenía toda la razón, estaban incinerados, solo que para mí y para mi familia nunca estuvieron en el cuarto piso, solo que para mí y para mi familia es claro que salieron con vida, que fueron asesinados, apilados, les echaron gasolina y los quemaron. Se les olvidó el pequeño detalle de borrar o de quemar el video donde sale Bernardo y sus compañeros. Sandra, para ti la JEP es una oportunidad para conseguir el resto de verdad que falta. Hasta el momento no tenemos ninguna verdad. Tenemos la verdad histórica de nuestras mentes y de nuestros corazones. Tenemos la verdad jurídica por parte de nuestros representantes. Tenemos la verdad que las familias conocemos, pero no tenemos la verdad real por parte del Estado, más exactamente de los militares. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de verdad le van a entregar a la JEP? Si es la verdad de ellos o la verdad que nosotros ya conocemos y que necesitamos que nos la ratifiquen y que pidan perdón por ello. Doctora Marcela, ¿qué habría que entregarle a la JEP? A la JEP y a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es el sistema integral en su conjunto. Habría que entregarle, y no voy a ir en orden ni cronológico ni de ninguna prioridad, decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones de los jueces y juezas internos en Colombia, el informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, todos los archivos de las organizaciones que llevan más de 30 años trabajando en estos temas, documentándolos, los archivos de las familias, los archivos que constan en muchísimos lugares ya hoy en día, los testimonios que en su momento han dado, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia se recogieron más de 100 entrevistas, un número importante, un porcentaje importante de ellas de perpetradores. Habría que, o sea, gente que está hoy enjuiciada o sub iudice o que fue condenada, aunque luego las decisiones por aspectos que van más allá de nuestras posibilidades fueron revertidas. Y habría que exigir en ese sentido, y ya que tú haces referencia específica a la JEP, Constanza, creo que habría que ser muy
sólidos, muy contundentes, como lo han sido durante todos estos años los familiares y sus representantes, en exigir verdad plena. En la JEP, en el sistema se habla de verdad plena, pero la definición legal que hay es bastante ambigua. Habría que exigir verdad plena, o sea, sin ambigüedades, las asunciones de responsabilidad tal como son, porque justamente el sistema está previsto a manera de condicionamientos. A mayor verdad hay mayores beneficios. Si quieren acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que haber una verdad, pero no cualquier tipo de verdad. Y en un caso en el que hay tantísima información como la hay en este, pues se requiere, digamos, ir más allá, que tengan la posibilidad, por supuesto, las víctimas, de intervenir, de participar, de plantear sus inquietudes, de hacer esas preguntas. Rafael, tú hablabas de todas las grabaciones de radioaficionado que se recogieron, todas esas explicaciones que se solucionaron, se resolvieron en buena parte con los peritajes que se hicieron en los procesos judiciales, tendrían que profundizarse ahora en el cara a cara de quienes fueron acusados, de quienes se sometan, si se someten a la jurisdicción. Y en el caso de la comisión hay muchísima más flexibilidad, muchísima más amplitud para aportar, para debatir y para que la propia Comisión de la Verdad se haga su versión a partir de todo lo que existe, de lo que se ha venido encontrando después de los fallos, después del informe de la comisión, de lo que se sigue encontrando, y no dejar nunca de documentarlo. Tiene que ser una tarea permanente. Muchas gracias. Rafael hacía referencia a un asunto muy raro que pasa en Colombia, y es que a los expedientes delicados como que se descompletan, les amputan pedazos. La fiscal Ángela María Buitrago, ya lo mencionó Rafael, logró completar bastante. Por si las moscas, la doctora Buitrago dejó fuera de la fiscalía, fuera de la copia de la fiscalía, varias copias completas del expediente del Palacio de Justicia hasta donde ella lo logró completar. En la actualidad hay 2 copias completas, una en la Comisión de la Verdad, y en el Museo de la Corte Suprema está la otra. Y yo quiero ahora que Rafael nos hable de una cosa muy curiosa que contiene este libro, que son una serie de documentos muy interesantes, la colección facimilar de documentos. ¿Por qué los elegiste? ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál es su importancia, Rafael? Sí, esos documentos están en el capítulo de modus operandi. Son varias resoluciones, ¿no? Está el plan Tricolor 83, ¿no? La inteligencia, el MIC, sobre la inteligencia de combate del ejército, porque ese cuentico de Plaza Vegas de que él no hacía inteligencia cuando estaba combatiendo es absolutamente chimbo, porque el que combate hace inteligencia y se coordina con las otras fuerzas, ¿no?, que están al mando y que están dirigiendo el operativo. Y pues allí en esos documentos se refleja la doctrina del enemigo interno, ¿no? En ese momento pues existía la doctrina de seguridad nacional, y era cómo combatir al enemigo interno, ¿no? Escuela de las Américas. Pero también en uno de los capítulos, cuando se habla plazas, cabalga sobre la impunidad, se hace un parangón entre lo que piensa el general Contreras, jefe de la DINA en Chile, con lo que piensa el coronel Plaza Vega, comandante de la Escuela de Artillería, de Caballería, perdón. ¿Tomaron clases juntos? ¿Son una misma generación? Son la misma generación, pero son doctrinas del enemigo interno que han operado en el continente, especialmente en el Cono Sur, ¿no? Y en Colombia, por supuesto. Y el planteamiento es el mismo, ¿no? Yo
Mi fuerza no torturó a nadie, mi fuerza no desapareció a nadie. Fueron otros del ejército, fueron otras personas, ¿no? Pero no dicen quiénes, no dicen quiénes, porque el silencio es total. ¿Qué esconden? ¿Por qué ese pacto entre los militares y entre el poder civil? El presidente Belisario Betancur tampoco ha contado la verdad. Los militares, los que han sido procesados, enjuiciados y condenados, tampoco. Entonces, es importante el tema de esos manuales, porque lo que hicieron ahí ya se los habían enseñado. No es cierto tampoco que dentro de las distintas fuerzas, es decir, cada quien hacía lo que quisiera. El DAS por un lado, el F2 por el otro, la Policía Nacional por el otro, el Ejército por el otro lado. No, allí había unidades de mando y en esos manuales está cómo debe operar y cómo el comandante de la Brigada 13 es en ese tipo de acciones quien toma el control. Es el comandante por encima de las demás fuerzas, tanto del Ejército como de la Policía Nacional. Entonces, pues, esa es la razón. El anexo al final es muy impresionante porque se da uno cuenta que en un informe interno de la policía incluyen una mentira que décadas después se demuestra que es mentira. Y es que, cuéntanos por favor, ¿en qué consiste ese anexo? Sí, el anexo lo suscribe, es un informe que suscribe el general Vargas Villegas, comandante de la Policía de Bogotá, se lo dirige al director de la Escuela Militar de Cadetes. Y ahí se reafirma lo que ya se sabía, lo que se había logrado saber, perdón por la redundancia, en las investigaciones que se habían adelantado, especialmente de la fiscal cuarta delegada ante Corte, ¿no? Con los radiogramas. Y es que se sabía que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia. Pero una de las perlas que a mí me impresiona es la decisión dividida de la Corte Suprema de Justicia cuando absuelve a Plazas. Y dice, es que no se sabía, que no sabían, sí. No sabían la hora y el día preciso. Mentiras, sí lo sabían. Sí. Desde el día anterior vino desde Villavicencio un comando especializado. Gente del COICE, del Charly Solano, llevaron álbumes fotográficos 9:30 de la mañana a la casa del florero. Pero además ese nivel de detalle no se exige. Ese dato es impresionante, está en la página 249. Les recuerdo que la toma fue comenzó a las 11:39 de la mañana. Es cuando entran las tropas del M-19, o llamémoslas así, tropas, al Palacio, porque desde por la mañana habían entrado unos de civil. Bueno, el 6 de noviembre a las 9:30 de la mañana, algunos militares del batallón Charly Solano llevaron álbumes fotográficos a la casa del florero para identificar a los guerrilleros. Así es, fue una toma anunciada, pero también hay que referirse al poder civil, al presidente Belisario Betancur. Él asumió la noche del 7 de noviembre la responsabilidad de todos los actos, pero también en el Consejo de Ministros dijo: la ropa sucia se lava en casa. Vamos a buscar un gran acuerdo nacional, es decir,
deje así el tapen. Y por eso estamos con estos esfuerzos, porque sí ha habido esfuerzo, ¿no?, para establecer la verdad y hacer justicia. ¿Qué han sido esos esfuerzos cuando se han salido las sentencias contra plazas? Ustedes se recuerdan en televisión al presidente Álvaro Uribe Vélez con la cúpula militar descalificando a la jueza. No han visto tampoco al señor presidente actual, Juan Manuel Santos, cuando salió la sentencia confirmatoria del tribunal. Dice, no, aquí a quien hay que pedirle perdón es a Belisario Bettencourt y a las fuerzas militares, al ejército de Colombia. Entonces, si hay un pacto, ¿no?, si hay un pacto de impunidad, odian, se molestan al máximo por las decisiones de los jueces. Y estamos hoy en lo que estamos. El pacto continúa, sí, hay avances importantes, pero por eso en el epílogo del libro se dice, mire, este no es un capítulo cerrado, aquí hay que seguir. Y otro detalle, 23 cadáveres fueron, algunos identificados, enterrados en la fosa común del cementerio del sur. Hoy han sido identificadas algunas de las víctimas, 5, 6, ¿no? Esos huesitos hablan. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas con la prueba de ADN? Pero aquí nos deben algo. Nos deben la forma, las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que murieron esas personas, porque salieron vivas del Palacio de Justicia. ¿Y cómo es posible que luego aparezcan muertas en el 4º piso? Quienes absuelven al coronel Plazas Vega, les voy a proponer un jueguito. Un día que estén con la Constitución en la mano, pónganse a mirar el mecanismo de elección de los magistrados. Y se puede concluir que unos señores que se han vuelto muy famosos en las noticias como Cartel de la Toga, fueron elegidos a partir de la reelección de Uribe y del mandato de Ordóñez en la Procuraduría, es decir, que son los hijitos, el Cartel de la Toga son los hijitos del matrimonio Uribe Vélez y Ordóñez, y me perdonan aquí los juristas pues que están conmigo, pero yo como soy periodista puedo decir barbaridades que ellos de pronto no pueden decir, pero que yo sé que de pronto están de acuerdo conmigo. Si uno mira la lista de los señores que liberaron a Plazas Vega, bueno, pues ahí está José Luis Barceló, ¿les suena? El señor José Leonidas Bustos, el señor Fernando Alberto Castro Caballero, que es ficha de Ordóñez, fue defensor de Víctor Carranza. Yo tengo también mis sospechas sobre el señor Eugenio Fernández Caldier. Gustavo Enrique Malo Fernández, mentor de Francisco Ricaurte. El señor Eider Patiño Cabrera demoró el fallo contra Luis Alfredo Ramos de manera injustificada. El señor Luis Guillermo Salazar, pues, es el ponente que tumbó la condena. Patricia Salazar Cuellar, en su salvamento de voto, dice que Plaza sí es corresponsable. Nos toca ponerle fin a nuestra charla, porque ya nos toca empezar a entregar el salón, pero tenemos tiempo para un pequeño comentario. Sandra, ¿quieres hablar tú? Sí, Constanza, gracias. Yo quiero invitarlos a que lean este libro porque está la verdad verdadera, no es histórica para este país, está cómo se agredió la rama, cómo fueron asesinados los magistrados, cómo fueron asesinados nuestros familiares, cómo en Colombia se teje cada día más la impunidad y se reafirma con complicidad del Estado colombiano, cómo se agrede a los defensores de derechos humanos, y algo muy importante es que todo lo que está en este libro está dentro del proceso que nosotros como familiares
vivimos y hemos acompañado y hemos estado presentes en las audiencias. Quiero invitarlos a leer este libro porque, Rafael, le agradezco profundamente que le haga peso a los libros de Tania Plazas, ¿no? Ya era hora. Entonces, Sandra, perdóname. Él es el primer abogado de víctimas que publica un libro sobre el Palacio de Justicia. que yo sepa, sí, porque Bueno, está... Entonces yo creo que eso ya es suficiente razón para considerar que es un libro absolutamente histórico y que hay que leerlo y tenerlo y todo eso. Muchísimas gracias. A ti.